Les rogamos a los ponentes que iban a ocupar sus lugares, así como también a cada una de las personas que se les asignó un lugar en la mesa de presidium, por favor. Muy buenas tardes a todos. A nombre de DIF, Desarrollo Integral de la Familia, aquí en Ciudad Juárez, de MUDAC, Mujeres para el Desarrollo e Instituto Mexicano del Seguro Social, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este primer foro de análisis sobre el delito de violación aquí en Ciudad Juárez. Sin duda, uno de los graves problemas que enfrenta nuestra ciudad fronteriza es precisamente el alto índice de delitos de violación que se vienen cometiendo en los últimos años. Es por esto que instituciones como DIF, el Instituto Mexicano del Seguro Social y MUDAC unen esfuerzos para buscar alternativas de solución a este grave problema. Antes de iniciar con este foro, vamos a rendir honores a nuestra bandera. A cargo de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Estatal número 2. Ya, por favor. Pedimos a ustedes, vamos a entonar el himno nacional. Empezamos, por favor. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprieta y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón.
Bien, pues, a nombre del Desarrollo Integral de la Familia, del lugar y del Instituto Mexicano del Seguro Social, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a presentar a la mesa de presidium a todos los integrantes de ellas, autoridades del gobierno estatal y municipal. Tenemos en representación del gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado Fernando Baeza Meléndez, a la señorita licenciada Loraide Sánchez Salcido, directora general del Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Chihuahua. Nos acompaña también el contador público Jesús Macías Delgado, recaudador de rentas aquí en Ciudad Juárez. El licenciado Miguel Hernández Valadez, asesor jurídico del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, en representación del ciudadano presidente Jaime Bermúdez Cuarón. La señora Olivia Espinosa de Bermúdez, presidenta del Desarrollo Integral de la Familia aquí en Ciudad Juárez. Tenemos al licenciado Roberto Rivera Ochoa, que viene en representación del licenciado Marco Antonio Rodríguez, procurador general de justicia en el estado de Chihuahua. Está también con nosotros la doctora Guillermina Valdés de Villalba, directora general de Mujeres para el Desarrollo. El licenciado Víctor Valencia de los Santos, diputado suplente por el 4º Distrito Electoral. El contador público Leonardo Larios, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se encuentra también con nosotros el profesor Alfonso Maldonado, en representación del profesor Manuel Primo Borrás, diputado por el 8º Distrito Electoral. Muchas gracias por su presencia. Bien, vamos a pasar a la apertura del foro. Tenemos a continuación palabras por la señora Olivia Espinosa de Bermúdez, presidenta del DIF aquí en Ciudad Juárez. Si gusta ir allá al foro, Honorables miembros del Presidium, distinguida concurrencia. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con Mujeres para el Desarrollo Asociación Civil y el Instituto Mexicano del Seguro Social, conscientes de la problemática que existe en nuestra comunidad y tomando en cuenta el incremento notable de hechos que atentan contra la integridad de sus miembros, es de suma importancia para el bienestar y paz sociales promover y definir acciones que conlleven a la erradicación de conductas nocivas para la sociedad. Por lo tanto, existe una gran necesidad de contar con la intervención y apoyo de todos los sectores que la conforman para concretizar estrategias de tipo práctico y así obtener los resultados deseados. Es por ello que, siendo las 17:30 horas del día 17 de febrero de 1987, me complace declarar solemnemente inaugurado el primer foro de análisis sobre el delito de violación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchas gracias por su atención.
violación. A continuación tenemos perspectivas generales con la doctora Guillermina Valdés, ya la directora de MUDAC. Yo quisiera, en nombre de todas las organizaciones que hoy nos reunimos para hacer posible este foro, darles las gracias. Pero sobre todo, darles las gracias de acompañar a un sinnúmero de mujeres, niños y jóvenes que están siendo cada vez más víctimas de un delito que no es nuevo en la historia de la humanidad. Un delito que es muy incomprendido porque frecuentemente se piensa que es un delito de tipo sexual. Pero cuando hablamos de la violación, no estamos hablando de una conducta sexual del individuo. Estamos hablando de una agresión en contra de un ser más débil. Una agresión que va en contra de su integridad como ser humano. Sea este un niño, un infante, un joven o una persona adolescente y en muchos casos ancianos. Este delito de agresión que atenta en contra de la integridad de la persona es más un acto de poder que un acto erótico. Es frecuente, y la historia nos lo demuestra, las veces en que poblaciones enteras, las mujeres y jóvenes, también varones, de poblaciones enteras al ser conquistadas por un ejército, eran sistemáticamente violadas. Y esto lo encontramos tan recientemente como en la invasión de los ejércitos a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Es un acto de dominio, es un acto de agresión, es un acto de poder. Pero si es delicado y debemos de comprenderlo cada día mejor, hoy se cierne sobre la humanidad una tremenda enfermedad para la cual la ciencia no tiene ni curación ni posibilidades de prevenirla. No quisiera alarmarlos innecesariamente, pero sabemos que esta enfermedad que se cierne como plaga sobre la humanidad, que es el SIDA, y que se transmite a través y exclusivamente del contacto sexual, puede hacer ahora víctima no solo de la agresión, sino posiblemente causar la muerte de la persona inocente. Debemos comprender mejor, educar mejor y sobre todo prevenir mejor. Este es el objetivo general de este foro. Esperamos poder, a través de las ponencias, a través del cuestionario y a través de las preguntas que todos los ponentes estaremos dispuestos a contestar, poder ser esa instancia en que nos permite conocernos mejor como hombres y mujeres que vivimos juntos en una sociedad, madres y padres de familia, pero sobre todo ciudadanos que buscamos un mundo más justo y más verdadero. Bien, a continuación tenemos nuestra primera ponencia por parte de la maestra Julia Monares. Vamos a leer parte de los cargos que ha desempeñado la profesora. Nos hicieron a nosotras en MUDAC de parte de las mujeres que habían sufrido una violación tanto ellas mismas como sus hijos e hijas. La violación que aquí les voy a presentar es como la relata la nota periodística.
Y aunque sabemos que las estadísticas de violación las obtenemos a partir de las violaciones que se presentan a las autoridades correspondientes, de cualquier forma, el analizar la nota periodística nos da una cifra que nosotros consideramos que es segura y que de esta manera refleja la incidencia de este tipo de delitos que actualmente suceden en nuestra sociedad. Para las personas que han sido sometidas a esta clase de actos, a esta clase de vejaciones, ellas en este momento de ser violadas tienen que sufrir una segunda violación al momento de exponer su caso ante las autoridades, ante los médicos, ante sus maridos, ante sus novios, ante sus amigos, absolutamente ante todos y sobre todo en la nota periodística. ¿Por qué es importante el análisis de la nota periodística? ¿Por qué es lo que queda escrito? Por ejemplo, ya antes en la época colonial, por medio de los archivos generales de la nación, hemos detectado que ya teníamos el problema de la violación y, por ejemplo, como antes era la Santa Inquisición la que se encargaba de hacer tales castigos para los culpables, pero los españoles, en nuestra época moderna se maneja una serie de conocimientos que se llaman en sus demandas, tiene la excusa de cometer una serie de crímenes en contra de mujeres y de infantes. En 1985 tomamos solamente como análisis el Diario de Juárez. ¿Por qué el Diario de Juárez? Porque el 66% de la población lo leía, el 24% de la población leía el Fronterizo y el 11% leía el Universal. Así que solamente lo que le presentamos aquí es lo del Diario de Juárez. Actualmente se está trabajando en el 86, analizando la nota periodística de los 3 diarios. El Diario de Juárez presentó 233 casos de violación, pero hemos hecho una distinción. Para violación presentó 140, para intentos de violación 68, abuso sexual 11, exhibicionismo 7, intentos de violación y violación 4, intentos de violación y abuso sexual 1, y 2 notas que aparecieron totalmente confusas, que no supimos en cuál de ellas categorizarlas. De las 233 casos, 263 tenemos 263 víctimas y 263 agresores. En este caso llamamos agresor a cualquier persona que impone un acto sexual en contra de la voluntad, ya sea de la mujer o del infante. Lo que nos reflejan los 263 casos es que es una población que va desde los 2 años hasta los 80 para las mujeres. Sin embargo, el 98.5% de todas estas personas tienen entre 2 y 28 años y vemos que la incidencia es para que el grueso de la población va a ser atacada empezando los 11 años, lo que quiere decir que una mujer con el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, como es el crecimiento de los senos, aumento de grasa en las caderas, o sea, si la ven más mujer, entonces va a tener mayores probabilidades de ser atacada. El 8% solamente representaron varones, o sea que son 22 varones, que van también desde los 2 años hasta los 13 años. La nota periodística, además de relatarnos el hecho, da un juicio valorativo sobre lo que acontece. Y es aquí donde nosotros nos hacemos ecos de las peticiones de muchas mujeres. ¿Por qué se presentan sus casos de esta manera? Para la persona que escribe la nota periodística, la persona que la escribe le da mucha importancia si la persona ha sido sometida a lo que ellos llaman actos de aberración, si se ha usado un arma en contra de ella, si se le ha amenazado, si se le ha golpeado, si se ha estado sometida por varios tiempo a una serie de prácticas sexuales. Si la prensa determina esto en la historia periodística, entonces dice que es una violación mala, que es una violación creíble, y de entrada le da al público lector la forma de que como debe ser vista la nota periodística. Por lo tanto dirá, es
la persona que la cometió es un monstruo, es un sátiro, es un cínico, la madre se encuentra inconsolable, la pobre muchacha está dejada. Al contrario, si la persona no ha sido sometida por medio de arma, por medio de fuerza, entonces lo presenta de una manera como que la violación no ha sucedido. Dice, por ejemplo, pues ella asegura que ha sido violada. La persona aceptó el aventón de un desconocido, se tomó una cerveza y ponen a la persona de tal manera que ella tiene que estar presentando su inocencia ante el público lector de la nota periodística. Por el contrario, también identificamos otra serie otra forma de ver la violación. Hay una forma que se dice, esta violación es merecida. Si la persona tiene ocupación, que se dedica a la prostitución, trabaja en alguna cantina, es una persona que ha tenido un historial ya de vagancia y de una serie de encuentros con la policía, se dirá que la persona tuvo la culpa porque andaba a deshoras de la calle, porque andaba con personas que no le convenían. Por ejemplo, si una persona es atacada en la madrugada, se dice que ella tiene la culpa por andar saliendo. Es, por ejemplo, que a las mujeres a través de todos los siglos se nos ha dado un espacio y un lugar determinado. Siempre debemos estar en la casa, no debemos de salir a lugares a los que no nos está permitido, entre comillas. Tenemos un espacio y un lugar determinado, de ahí no nos podemos mover, porque si la violación ocurre en otro lugar, entonces es culpa de nosotras. Independientemente de todo esto de que se maneja, una vez que se hace la estadística, o sea, se ve en qué lugares ha sucedido esto, vimos que el 50% de los lugares en que ocurre ya es en la casa de la víctima, en la casa del agresor. Por lo tanto, las personas que son violentadas, el 50% es que fueron violentadas en un lugar donde ellas hacen su hacer y su quehacer. La edad promedio para una persona aquí en Ciudad Juárez para ser violada es de 14 años. El violador tiene 31 años. Por lo tanto, cuando hablamos de que las mujeres que son violadas son porque son muchachas que en tiempos de calor se andan vestidas casi desnudas, quiere decir que es una mentira, es una persona jovencita y un hombre ya completamente maduro el que hace abuso de estas personas. En lo que respecta a los hombres, cuando se les pregunta si en realidad estos tienen la culpa o no culpa, el 46.7, casi la mitad, niega rotundamente tener culpa o aminora su falta de cualquier forma. Por ejemplo, dice, bueno, es porque estaba yo tomado, es porque la película me puso muy nervioso, porque era de sexo, o es porque mis vecinas dicen muy provocativas. Pero si estamos hablando de una población de 2 a 80 años, pues una niña de 2 años o una mujer de 80 años no puede andar vestida muy provocativamente para que aminore la culpa de estos hombres. Nosotros creemos que es necesario que la población sepa estos crímenes y que sean reportados por la prensa, pero creemos que la prensa, como lo reporta actualmente en Ciudad Juárez, lejos de ser un medio de comunicación que se preocupe por la comunidad, lo está haciendo de una manera amarillista y sensacionalista. MUDAC, por medio de esta investigación, pide a la prensa que no se dé el nombre de la víctima, ¿sí? Solamente si la persona ya ha muerto, solamente si la persona presenta lesiones que sean graves, solamente si ha habido secuestro, entonces que se dé a conocer el nombre de la persona y solamente que la misma persona pide que así sea hecho. También creemos que no es necesario que se dé el lugar donde sucedió y la dirección donde vive la persona, porque siempre se dice, bueno, por razones obvias, no decimos el nombre de los participantes en este tipo de violaciones. Sin embargo, fulanita y sutanito viven en tales direcciones. Entonces es muy fácil para una comunidad saber en qué lugar se va a encontrar a la persona. De la misma manera pedimos
que como el aparecer en una nota periodística conlleva un estigma tanto para la víctima como para el acusado, en caso de que el periodista tenga dudas sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, entonces espere a que sea formalmente acusado y se le sentencie culpable. También creemos que en determinado momento que la persona que escribe la nota periodística se dé cuenta de que hay un patrón, o sea, que en alguna parte de la ciudad está sucediendo una serie de violaciones cometidas por uno o más individuos, es necesario que la prensa lo dé a conocer. Entonces es necesario que ponga por tal calle y en tal zona y en tal colonia y a tales horas está un individuo que busca potenciales víctimas. Al mismo tiempo, creemos que la prensa debe hacer un seguimiento de este tipo de delitos y decir si al final la persona fue sentenciada o no. Muchísimas gracias. Que en ese texto les serán entregadas algunas tarjetas para que ustedes vayan anotando algunas preguntas jerarquizadas con la problemática de los delitos sexuales y la violación. La licenciada Andrés Recursos Quesada, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue señor mixto en el municipio de Cuauhtémoc, cargos desempeñados en secretaria proyectista del Juzgado Primero de lo Penal aquí en Ciudad Juárez, secretaria proyectista del Juzgado Sexto de lo Penal y actualmente pues quinto de lo Penal aquí en Ciudad Juárez. Adelante, licenciada. Mari, el micrófono. La participación de su servidora y de la licenciada Carmen Alicia Verdugo, que me permito antes que nada disculparla porque es posible que no esté con nosotros durante la tarde. Tuvo una situación de carácter personal que le impide llegar cuando menos a la hora en que se había planeado. Y les decía, se nos planteó la participación en esta tarde sobre nuestras experiencias como juzgadoras. El tema en el aspecto jurídico lo vamos a tratar de una manera muy leve, porque resultaría abrumante para ustedes el hacer una serie de consideraciones que creo que al común de la gente que está aquí no le va a ser muy grato, no en tanto al cúmulo de conocimientos de este tipo que pudieran adquirir, sino a que resultaría tedioso. Cuando se señala del tema que me toca tratar el día de hoy, que abordaré la problemática de los delitos sexuales y en específico de la violación, se hizo con esta idea de que se planteara primeramente en el capítulo de infracciones sexuales antisociales contempladas en el Código de Defensa Social, el común o la lista de infracciones que no todas tienen este carácter, pero que se formulan dentro de ellas. Entonces daremos una visión general primeramente de cada uno de los delitos que se contemplan y que se denominan infracciones antisociales en nuestro código. Primeramente refiriéndonos de atentados al pudor, que se contiene por el artículo 242 de nuestro código y que señala que al que sin consentimiento de una persona puber o impuber o con consentimiento de esta última ejecute en ella, ante ella o por ella se haga ejecutar un acto erótico sexual sin el propósito directo o inmediato de llegar a la cópula, se le aplicarán de 1 a 6 meses de reclusión y multa de 100 a 2,000 pesos. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la medida será de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 2,000 pesos. Ayer por la noche tuvimos la oportunidad de que nos hicieran la invitación otro grupo de mujeres, precisamente en una charla
con motivo igualmente del Día de la Mujer, para plantear no solamente los delitos sexuales, sino incluir también el de aborto e ir encadenando una serie de cuestiones planteadas específicamente por la alarma social que esto representa. Para analizar el primero de las infracciones, debemos mencionar o debemos desglosar cada uno de los datos que se nos proporcionan, y se habla primeramente sin consentimiento de una persona puber o impúber. Al hacer mención a la característica de puber, se hace una alusión a determinada configuración o características de condición física. Normalmente la pubertad se determina por la aparición precisamente del vello púbico. Estas cuestiones pudieran ser distintas y determinadas por factores diferentes, tales como la herencia, la alimentación, el clima, etcétera. Sin embargo, se hace un señalamiento a persona puber o impuber para no señalar una edad específica. Posteriormente iremos viendo, revisando en el resto de los delitos que sí se hace una alusión de carácter cronológico y se determina una edad específica de la víctima. Ejecute en ella, es decir, en la persona del sujeto pasivo, ante ella, o sea, representando una serie de actos de tipo lúbrico, o por ella se haga ejecutar un acto erótico sexual sin el propósito directo o inmediato de llegar a la cópula. Iremos viendo cómo poco a poco se definen una serie de actitudes que van aumentando en gravedad y en cuanto al daño psicológico que pudieran causarle al pasivo. Hace un momento la licenciada que me antecedió trataba esta cuestión del impacto psicológico. Es obvio que al realizarse tocamientos se va a afectar física y se va a afectar mentalmente a la víctima, pero será un daño aparentemente menor. No lo sabemos porque depende de la sensibilidad, de la formación, del medio ambiente, etc. Sin embargo, debemos de señalar, para quienes son abogados esto les va a ser muy fácil, muy accesible entenderlo, que cada vez que se señala aumento de penalidades habrá menos posibilidad de obtener el derecho a la libertad bajo caución. La libertad provisional bajo fianza se obtiene de conformidad con la fracción primera del artículo 20 constitucional cuando el delito que se imputa al acusado en su término medio aritmético no excede a los 5 años, es decir, sumando la penalidad mínima con la máxima y dividiéndola entre 2 nos dará el término medio aritmético. En el caso de los atentados al pudor, si ustedes suman 1 a 6 meses y le sacan el término medio aritmético, definitivamente nos vendrían a dar 3 meses y medio, que fácilmente hacen posible la obtención de este beneficio. El atentado contra el pudor solo será objeto de medida de defensa social cuando se haya consumado, y es obvio, puesto que si no hay una materialización de la conducta, no existirá el atentado. En el siguiente artículo, y para irnos un poquito más rápido y llegar a la parte culminante de esta exposición, que es la violación y que es a lo que vamos a dedicar un poquito más de tiempo, se define al estupro, y así el artículo 244 nos lo define a quien tenga cópula con mujer menor de 18 años. Aquí ya se hace una referencia específica a sexo. En el artículo anterior exclusivamente señalado persona, puber o impuber, dando posibilidades para que fuese un hombre o una mujer. Con mujer menor de 18 años, pero mayor de 14, que aquí ya definitivamente lo excluye la posibilidad de estar posteriormente a la etapa de la pubertad. Casta y honesta, factores de carácter moral y apreciables y variables
en tiempo y espacio, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño. Aquí ya se hace también referencia a determinada forma de obtener su consentimiento, de un consentimiento viciado, pero en el cual sí hay una anuencia de la víctima para la celebración o para la práctica de la cópula, y teniendo entendido como cópula el ayuntamiento carnal por vía normal. Generalmente ya presentaría una serie de cuestiones aparte el hablar sobre el término cópula y la amplitud que esto representa. Creo que eso se prestaría a una discusión en caso de que así surgiera, que se hiciera el debate, para que lo planteáramos específicamente para abogados estudiantes de Derecho. Y además se aplicará de 1 mes a 3 años de reclusión y multa de 300 a 2,000 pesos. Las multas resultan ridículas, y ayer lo comentamos, porque no ha sido reformado nuestro código en ese aspecto. No se procederá contra el estuprador sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres, o a falta de estos, de sus representantes legítimos. Esto implica que este tipo de infracción se persigue por querella necesaria. Si la víctima no desea nada en contra de su victimario, la acción penal cesa. Si el estuprador contrae matrimonio con la ofendida, cesará toda acción para perseguirlo. Él les señalaba que el día de ayer se hicieron algunos comentarios sobre estas cuestiones, y decíamos que qué fácil era terminar con una cuestión de este tipo, señalándole el estuprador contrae matrimonio con la ofendida. Una ofendida que tiene menos de 18 años, más de 14, que definitivamente tiene una aptitud o una capacidad de carácter físico, pero no cuenta con la madurez mental suficiente para que pueda captar las implicaciones que trae un matrimonio, y con eso cesa toda acción penal. También eso sería motivo de una discusión. En caso de que hubiera hijos, la reparación del daño, tratándose de estupro y de violación, comprenderá, además de lo dispuesto por el artículo 13 de este código, referente a la reparación de daño moral, además, el pago de alimentos a la mujer y a aquellos en los términos de la ley civil. Esto significa que una vez que se ha dictado sentencia y que esta ha causado estado y se señala la culpabilidad y la responsabilidad de un procesado, independientemente de que contraiga o no matrimonio, tendrá obligaciones de carácter civil con el producto en caso de que lo hubiere. Llegamos al artículo 247 del mencionado Código de Defensa Social, que define específicamente la violación y que impone penalidades de 2 a 9 años para la violación genérica, porque vamos a ver que hay distintos tipos de violación aumentados en penalidad, y por la gravedad ustedes irán observándolo de acuerdo a la definición que vamos a ir dando. En la violación genérica, les decía, y se señala que por medio de la violencia física o moral, se habla en términos doctrinales de vis física y vis compulsiva, tenga cópula con una persona, si la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo. Aquí no se hace referencia, como en el estupro, a la condición específica de mujer, sino a cualquiera de los sexos. Se le aplicará la medida de 2 a 9 años de reclusión. Se han hecho comentarios sobre la posibilidad de que se aumentaran las penalidades para los violadores. Algunos de las personas que han estado con nosotras, no sé con los jueces penales, pero con las mujeres, se sorprendieron de que tanto la juez sexto penal como yo opináramos en el sentido de que no se aumentaran las penas, las máximas, en términos generales, ¿verdad? Pero sí que se pudiera aumentar la mínima. Luego será objeto también de comentario posterior. De 2 a 9 años de reclusión. Cuando hablábamos de la posibilidad de la obtención de la libertad bajo fianza, definitivamente queda vedada, porque cuando obtenemos el término medio aritmético de acuerdo a la penalidad impuesta, la violación genérica lo hace nugatorio. Luego, el artículo 248, como otro tipo de violación, señala la violación ficta o violación equiparada o impropia, y
define: se equipara a la violación la cópula con persona menor de 14 años, aun cuando se hubiere obtenido su consentimiento, sea cual fuere su sexo, con persona privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir. En tales casos la medida de reclusión será de 5 a 15 años. Aquí se hace mención también a la edad del pasivo y se dice que se equipara o se compara la violación aun cuando hubiera consentimiento, precisamente porque se carece de esa madurez mental y de esa facilidad para apreciar las consecuencias de sus acciones o de las actitudes de que son objeto, precisamente porque en este caso el bien jurídico tutelado no es la libertad sino la seguridad sexual. No se incurrirá en medida de defensa social cuando se compruebe plenamente que la persona ofendida dio su consentimiento y se dedica habitualmente a la prostitución. Lo anterior solo se aplicará tratándose de mayores de 12 años. ¿Me queda cuánto tiempo? ¿Todavía? Resulta en ocasiones repugnante pensar que una persona mayor de 12 años, menor de 14, para que pueda quedar específicamente dentro de los sujetos que señala este artículo, se dedique a la prostitución, pero nosotros lo sabemos y somos conocedores, puesto que vivimos en un medio muy especial en frontera, en donde la prostitución es un fenómeno alarmante y al menos más visible y palpable que en otros lugares, pero en este caso se señala una excusa absolutoria para quien tenga acceso carnal con una mujer o en este caso mujer. Para la prostitución no hablan en realidad de una mujer o de un varón, aunque es más usual que sean las mujeres a quienes se enlace inmediatamente con el fenómeno de prostitución. Cuando la violación fuere cometida con intervención directa e inmediata, esto se señala la violación tumultuaria, la participación de dos o más sujetos activos. Cometida con intervención directa e inmediata de dos o más personas, la reclusión será de 8 a 20 años y la multa de 5.000 a 12.000 pesos. A los demás partícipes se les aplicarán las reglas contenidas en el artículo 8º, ya las iremos viendo, definitivamente no hay tiempo. Ahora, además de las sanciones que señalan los artículos que anteceden, se impondrán de 6 meses a 2 años de reclusión cuando la infracción antisocial de violación fuere cometida por un ascendiente contra su descendiente, por este contra aquel, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro o amacio de la madre del ofendido en contra del hijastro. Esto es explicable. En los casos en que el ejerciere el culpable perder la patria potestad o la tutela, así como el derecho de heredar del ofendido. Cuando la infracción de violación sea cometida por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza una profesión utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionan, será destituido definitivamente del cargo o del empleo o suspendido por el término de 5 años en el ejercicio de dicha profesión. La agravación de la penalidad se justifica definitivamente y no creo que haya necesidad de hacer mayores consideraciones, precisamente porque se están violando la confianza, se está violando toda una serie de valores que dentro de un esquema y dentro de la valoración familiar se ven quebrantados y que además de producirle un daño psicológico a la víctima, como en el común, le va a crear un trauma eterno, ¿verdad?, por tratarse de los seres de quien espera protección, de quienes espera amparo, etcétera. Y en el último párrafo, pues por quien ejerce un cargo o empleo público, definitivamente en este caso, porque se asumen actitudes impropias, dado que se espera también otra conducta diferente. Creo que el tiempo se terminó, lo fui lo más rápido que pude. Muy bien. Hilda Moreno, ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, es licenciada en Psicología. Tiene la especialidad en psicoterapia sobre la adolescencia, fue terapeuta ocupacional en la clínica Mindao del Instituto Federal, consulta privada en la clínica de aprendizaje y desarrollo, psicología, catedrática de la Universidad del Valle de México en las materias de percepción y persuasión, psicología de la comunicación. Adelante, licenciada. Bueno, como hemos visto, la víctima va a pasar por un desequilibrio psicológico
que se va a presentar de diferentes matices. Existe, como han explicado ya, diferentes formas del ataque en la violación. Entonces habría que también analizar qué diferentes formas de reacciones van a tener las víctimas de acuerdo al tipo de ataque que han sufrido. Existe la conceptualización de la violación como desencadenante de una crisis en la víctima que ha sufrido este tipo de ataques. Se espera, dentro de ciertas corrientes de tratamiento psicológico, que la víctima se va a adaptar, a reajustar a su situación en un plazo más o menos de 4 a 6 semanas. Sin embargo, hemos observado que no siempre esta recuperación de la víctima va de acuerdo a tiempo, a lo que podríamos fijar en tiempo, sino más bien en lo que se va a fijar de acuerdo a su grado de desequilibrio. Definitivamente se menciona que existe un efecto residual, es decir, que la persona va a quedar con residuos del impacto de la vivencia que ha sufrido. ¿Qué pasa cuando hemos mencionado que existe la segunda violación? La persona tiene que revivir la vivencia, la experiencia que sufrió, porque tiene que detallar en todo cómo fue el ataque y en qué situación se encontraba. Entonces esto va a hacer a la persona una angustia y un temor muy grande, porque se le deja principalmente a la mujer un estigma, es decir, queda marcada, queda una marca en esta persona de hasta dónde fue ella la provocadora de esta situación y en qué reacción va a haber de la sociedad hacia ella. Es decir, la víctima tiene que luchar no solamente con los sentimientos de culpabilidad internos, digamos, sino con la reacción externa de la sociedad hacia ella, hacia su familia, hacia su esposo en el caso de las personas casadas. Este ataque, como también ya se ha explicado, lo va a vivenciar la víctima no como un ataque sexual, sino como un ataque a su integridad corporal, a su vida. A la persona el temor que le queda residualmente es un temor a la muerte, ¿sí? Como síntomas observables se podrían enumerar varios factores, como sería, por ejemplo, miedo a permanecer solo en la casa, como se ha visto que gran mayoría de las violaciones se llevan a cabo dentro del hogar. El temor de estar solo en la calle, disminuye sus actividades sociales y un fuerte rechazo y angustia hacia la relación con las demás personas, hacia la relación con otros hombres, sea sus parientes, sea a nivel amistad. Es decir, la figura masculina le va a provocar una gran ansiedad y una gran angustia. Además, ¿qué tanto temor va a haber y rechazo también, o sea, una ambivalencia de amor-odio, podríamos llamarla así, a la posterior relación sexual que pueda tener en su vida más adelante esta persona? Es decir, su sexualidad la va a vivenciar también como algo incorrecto, algo culpógeno y un rechazo hacia la figura masculina, como ya decía antes, y hacia una vivencia que trata de integrar y dejarla en su pasado, pero que hasta dónde podríamos cuestionarnos, hasta dónde la sociedad o la familia o las otras personas con las que se interrelaciona le van a permitir esto. La víctima inconscientemente va a vivenciar siempre una culpa y un remordimiento que se va a marcar hacia ella, desde la afuera hacia ella, ¿sí? Entonces, la contienda que realiza ante su propia respuesta y ante la respuesta de los demás es lo que va a determinar cómo va a actuar y cómo va a reaccionar y qué respuesta va a dar al tratamiento que se le pudiera aplicar. Desde luego, sabemos que mientras más temprano es el tratamiento que reciba,
mejor se le podrá ayudar a que superara esta problemática, ¿sí? Sin embargo, como hemos visto que es siempre la sociedad quien nos va a establecer patrones y normas de conducta que debemos de seguir, es la misma sociedad también quien nos va a marcar qué tiempo razonable, entre comillas podríamos decir, se espera que esta persona emplee en su recuperación. Había que entonces cuestionarnos hasta dónde es incorrecto pensar que la persona tuvo no es capaz, tiene una inhabilidad de manejar una situación de estrés o de angustia, y hasta dónde está no recuperándose internamente, sino recuperándose a cumplir las expectativas de los demás hacia la persona. Hemos visto también que la persona se siente utilizada, no solo se siente, sino ha sido utilizada como un objeto que se usa y se desecha. Entonces, al convertirse la persona en un objeto, en una propiedad de otra persona, ¿qué sucede en cuanto a su relación con el sexo opuesto? ¿Sí? A nivel cultural hemos visto que se considera por la sociedad también que el hombre es más, para demostrar su virilidad, su dominio, ha de someter a la mujer en todos aspectos, incluido el sexual, ¿sí? Entonces, incluso se maneja que la mujer experimente un deseo inconsciente de ser sometida. Vamos a ver que esto va a delimitar la libertad de la mujer para utilizar su cuerpo, su tiempo y su espacio por el miedo y la amenaza a la violación, puesto que está sometida por el hombre va a ser más fuerte y la va a dominar sexualmente, socialmente, económicamente, ¿sí? ¿Qué pasa en los casos en que el agresor tiene a la víctima en su propia casa? Muchas veces hemos visto casos de muchachas jóvenes que han sido violentadas por su propio padre o por algún familiar cercano o amistad de confianza de esa casa. Entonces, en nombre de la unidad familiar, que podríamos ponerla entre comillas también, se prefiere esconder esto o sobrepasar sobre el trauma que ha experimentado la persona en nombre de la unidad familiar que les decía, ¿sí? Entonces, la persona se va a sentir con un rechazo y con un remordimiento de que fue preferida, la persona del agresor fue preferida sobre la defensa de su integridad corporal. Y sin embargo, se le va a imponer la presencia del agresor en su familia o en su casa. Entonces, ¿qué rechazo y qué resentimiento queda en una persona joven que va a tener que seguir dentro de esta dinámica familiar, ¿sí? Desgraciadamente, como esto se esconde, se mantiene en secreto, no todas las personas que asisten a denunciar un hecho como estos van a adquirir o a obtener la ayuda necesaria, ya sea tanto orientación judicial como psicológica y médica, ¿sí? Por esto es que se ha recomendado, así como se dijo, que la persona denuncie el hecho, que sepa que no está sola y que hay tratamiento y hay personas que pueden ayudarle a superar estos síntomas, ¿sí? Pensamos nosotros que existe la necesidad de concientizar a la sociedad acerca de este mito cultural que existe de que el hombre no puede controlarse y que su virilidad está en juego si no demuestra por la fuerza y por el sometimiento emocional a la mujer, ¿sí? Entonces, pensamos que el hecho de concientizarnos y hacer una revisión, un análisis de qué pautas de conducta tenemos introyectadas, podemos desplazar la culpabilidad y la responsabilidad de la víctima a quien va a perpetrar este delito, este crimen, ya que sabemos que por los mitos culturales que existen se legitima el acto de violación como una cosa natural, que no pasa nada y que hasta qué punto fue la víctima, la mujer, quien propició esto, ¿sí?
A largo plazo, la persona definitivamente va a sentir que no vuelve a ser la misma de antes. Después del tratamiento psicológico, de una terapia psicológica, muchas veces se logra que la persona supere esta crisis y llegue a un nivel anterior al que tenía antes de este ataque, aunque se considera que no va a ser, que no va a alcanzar un nivel igual ni comparable a su funcionamiento y a sus reacciones anteriores, ¿sí? Ante la integración de sus vivencias y ante el apoyo psicoterapéutico que reciba la persona, pensamos que puede incorporarse nuevamente y tratar de pasar su experiencia elaborada y manejada como una catarsis, es decir, como un desahogo. Cuando revive su segunda violación, va a revelar el secreto, por decirlo de una forma así. Va a revelar lo que ha sucedido para no quedar aún con mayor remordimiento por el estigma que espera que va a confrontarse. Pensamos que resulta indispensable estar conscientes y hacer un cambio tanto en nuestro nivel educativo. También sabemos que esto no es privativo de una clase socioeconómica, sino esto se da a todos los niveles, y pues proponemos también que se creara un lugar donde la mujer principalmente sepa que va a recibir apoyo confidencial, ¿sí? Y que a la larga podamos convivir e interrelacionarnos en una forma de igualdad y no de un sometimiento agresivo o violento como el que hemos estado analizando. Muchas gracias por su atención. A la licenciada Graciela Aguilar Estrada, ella pues titula su ponencia Una mayoría oprimida, la violación. En primer término, la celebración de este día, con un poco de retraso del Día de la Mujer, justifica el tema de mi trabajo. Me violenta en lo personal que de 365 días del año, solo uno corresponda a la mujer. Y señores y señoras, autoridades presentes, más mal nos va cuando es año bisiesto, porque les toca a los varones 365 días. De ahí que denomine a mi tema una mayoría oprimida, la mujer violada. 20 años de práctica profesional y 14 meses al frente del Centro de Derecho de la Mujer, todo esto en Ciudad Juárez, me ha permitido ver de cerca la realidad en que todos hacemos nuestra vida, el ambiente y características de las diversas dependencias administrativas, policíacas, prejudiciales y judiciales, así como captar el rol o papel que la mujer juega en todos los aspectos de su vida cotidiana, muy especialmente en el legal, ya ejerciendo la abogacía, ya aplicando el derecho como nuestras amigas jueces que están con nosotros, ya como parte en un procedimiento civil, laboral o proceso penal. Soy testigo de cargo, no por ser abogada, lo soy por ser mujer. La violación es un delito tan grave que afecta a la mujer y niños violados en diversas formas, pero todas complicadas y dramáticas que impiden a la víctima y a su familia denunciarlo. Mas no es la única causa. También se da el caso que en la familia, ya sea el esposo, padres e hijos adolescentes, no crean a la mujer y niños violados, y mucho menos cuando estos señalan dentro del ámbito familiar a un pariente o amigo cercano como violador. En los pocos casos en que se escucha y cree a la víctima, el violador no es denunciado por una y mil razones, desde falta de valor civil
hasta por cuidar el buen nombre de la familia. Otro caso diferente es cuando no se denuncia al violador por el temor a este de sufrir daños mayores, temor que no es inventado, ya que es amenazada de muerte la víctima por el violador y de ella depende el sostenimiento de su familia, la educación de un hermano menor o la atención médica de los padres, situación que se da especialmente en mujeres, jóvenes, obreras y empleadas que se ven sujetas a cumplir horarios peligrosos de trabajo. La existencia cada día mayor de violaciones no denunciadas es la razón de este foro. Este es el momento en que uniendo voluntades y esfuerzos, sin importar nuestras diferencias de sexo, partido, religión, clase social, educación, escolaridad, profesión, trabajemos para detener esta epidemia, prevenirla y, ¿por qué no?, seamos ilusas para destruirla. Para que esto sea posible, tenemos que hablar abiertamente, cara a cara, de la violación y especialmente de la que no es denunciada. Me consta que nos da trabajo hacerlo. La mayoría de las personas aquí presentes que tienen un cuestionario que formuló el Centro de Derecho de la Mujer se han resistido a contestarlo. Algunas personas se negaron a recibirlo. Mientras no hagamos un tratamiento del tema cara a cara, públicamente, esto va a seguir y va a aumentar. Algunos tipos de cáncer son curables hoy, y lo son porque han sido estudiados, experimentados, analizados en todo tipo de foro, y si con esta reunión admitimos que la violación es un grave y peligroso cáncer social, y que todos somos víctimas, posibles o reales, y no es cuestión de telenovela, es una realidad. Si discutimos su realidad biológica, sociológica, psicológica, legal, periodística, con apertura y honestidad, habremos dado el primer paso. Es preocupación directa del Centro de Derecho de la Mujer que sigamos dando los pasos siguientes, como también lo es de todas las organizaciones e instituciones que patrocinan este evento. Mucho se puede lograr en este foro para lograr de los 3 niveles de gobierno una instrumentación para que las víctimas de una violación sean atendidas de inmediato, con el mayor decoro, con profundo sentido humano y profesional, basadas en una legislación más realista y justa. Y esto, otra ilusión, aunque esté el subprocurador presente. Aplicada por funcionarios y empleados ejemplares, entre los cuales se encuentran mujeres policías, sociólogas, psicólogas, doctoras, trabajadoras sociales, escribientes, delegadas del Departamento de Averiguaciones Previas, agentes del Ministerio Público adscrito al mismo y a los 7 juzgados penales que existen, mientras se crean juzgados que conozcan exclusivamente de los delitos conocidos como sexuales y calificados con ese término por nuestra legislación vigente, como lo son los atentados al pudor, el estupro, la violación, el rapto, el incesto y el adulterio. En lo personal, no estamos de acuerdo con la calificación anterior, aun cuando no es exclusiva de la legislación del Estado de Chihuahua, toda vez que esta es común a muchas otras legislaciones del propio México y de países extranjeros. Es importante hacer notar que si insistimos en seguir manejando la violación como delito sexual, seguiremos cometiendo el mismo error. Tanto los abogados, jueces, investigadoras, víctimas y la sociedad misma, ya que lo seguiremos manejando como un delito perteneciente al campo de la moralidad, cuando lo cierto es que constituye un delito contra la persona, tomando en cuenta que no somos sexo, tenemos sexo, hombre y mujer, que es diferente, llevándonos este error a analizar sus antecedentes históricos. Primero, hemos vivido por siglos en una cultura sexista, discriminatoria de la mujer, creada por una sociedad patriarcal
que surge con la primera división del trabajo y se afirma con la propiedad privada. Segundo, con todo respeto a los caballeros, señores, esta es una verdad histórica. Segundo, es la ideología patriarcal el fundamento histórico de la violación, que determina todas las relaciones sociales, siendo la sociedad patriarcal aquella en que la toma de decisiones, leyes y normas de convivencia son dictadas por los varones, lo cual sigue siendo una realidad en México y en el estado de Chihuahua. En función de intereses prioritariamente masculinos, resultando de ello una expresión más de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad, manifestándose en desigualdades en todos los niveles, incluyendo naturalmente el sexual. Es increíble que por siglos se hayan mantenido estas relaciones de desigualdad y solo se han mantenido por la violencia que el hombre poderoso ejerce sobre la mujer. Similar a la violencia que ejerce el grupo poderoso sobre un grupo débil, como sucede con la pobreza, el hambre, la tortura, la guerra y la violación misma. Tercero, el patriarcado como ideología y forma de relación concreta es la expresión máxima de las relaciones de dominación del hombre sobre la mujer. Es el ejercicio del poder de una minoría sobre una mayoría. Lo anterior tiene como consecuencia que la mujer tengamos un papel secundario, limitado al ámbito familiar o vinculado a este, aún en el caso de aquellas mujeres como la que habla, que ejerce una profesión liberal, quedando el poder político, económico y religioso en manos de los hombres. Yo me pregunto, ¿cuándo habrá una papisa para la gente que es muy religiosa? ¿Cuándo habrá una sacerdotisa? ¿Cuándo habrá una gobernadora? ¿Cuándo habrá una presidenta municipal? Este sistema, no solo para asegurarse la reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo, sino también para que el poder político siga siendo monopolizado por el hombre, ya que ellos hacen las leyes, las deshacen, las incumplen y determinan desde la política exterior hasta un número de hijos que debemos de tener, sin que en estos casos hayamos sido oídas las mujeres. El artículo 14 constitucional dice que debemos ser oídos y vencidos en juicio. En esos casos las mujeres no hemos sido oídas ni convencidas, ni siquiera para saber cuántos hijos vamos a tener. En este orden de ideas se concluye que la violación, como conducta ejercitada mayoritariamente por varones contra mujeres, es una manifestación más de la violencia y sometimiento que sufrimos las mujeres dentro de una sociedad patriarcal, como lo es también la explotación laboral, los golpes a la esposa, a la compañera, a la concubina, la prostitución que está alcanzando índices peligrosos. No era común en Ciudad Juárez la prostitución de menores. La prostitución de menores, incluyendo hasta menores de 8 y 10 años, ha crecido peligrosamente en Ciudad Juárez en las 2 últimas décadas. Pongamos atención a esto. Es tiempo de prevenir, es tiempo de subsanar. No esperemos el tiempo de lamentar. Cosificación de la mujer. La más grave imputación que se puede hacer al patriarcado es que cosifica a la mujer. En efecto, la convierte en un objeto de placer comerciado, manipulado, usado, consumido y desechado por el varón, que se sirve de la mujer para satisfacer sus múltiples necesidades, considerándola un ser inferior, con incapacidad para pensar, razonar y desarrollar su intelecto, fundamentando su dicho, calificada como verdad pública y verdad histórica, en que por estas causas no existen mujeres matemáticas, científicas y filósofas. Esto se ha dicho incluso en la clase de filosofía a la que asisto. La justificación y afirmación anterior es absolutamente falsa, ya que sí existimos mujeres brillantes que han destacado en estos campos del conocimiento, aun cuando reconocemos que son pocas las que brillan con luz propia, ya que la mayoría subsiste como ayudante de un genio científico varón,
realizando todo su trabajo a la sombra de este, por lo que valdría la pena preguntarnos cuántos premios Nobel recibidos por varones realmente corresponderían a una mujer. Espero la respuesta. Hasta la fecha, el varón no acepta que la mujer tenga otro papel que no sea el de objeto de placer, de ornato, de diversión, de servicio, siempre incapaz de equipararse al hombre, de ser su igual. Amigos míos, lo más impactante es que esta realidad de cosificar a la mujer es sancionada por nuestra legislación. Si lo antes expuesto es una verdad histórica, tal verdad tiene una aceptación y regulación legal en el artículo 246 y 13 del Código de Defensa Social del Estado de Chihuahua, que próximamente se llamará Código Penal, eso esperamos, estableciendo el artículo 246 que en caso de que hubiere hijos, la reparación del daño, tratándose de estupro y violación, comprenderá, además de lo dispuesto por el artículo 13, el pago de alimentos a la mujer y a aquellos, o sea, a los hijos, en los términos de la ley civil, que por cierto, a pesar de que soy civilista, no es la gran maravilla. Es un instrumento más de opresión. Por su parte, el mencionado artículo 13, que regula la reparación del daño causado a la mujer violada o estuprada, establece en su fracción primera la restitución de la cosa obtenida por la infracción y, si esto no fuera posible, el pago del precio de la misma. ¿Creen ustedes posible que en el caso de la mujer y niños violados las cosas se puedan restituir al estado que tenían originalmente? ¿Qué es lo reparable en este caso? ¿Cómo podemos lograr una especie de borrón y cuenta nueva? ¿Habrá operaciones especiales? No sé, soy abogada y regular, no soy adelantada en cuestiones científicas, que destruyan en nuestro interior todo el impacto negativo y traumático de una violación. Y si lo anterior no es posible, ¿qué precio le fijaríamos al daño causado? ¿Quién lo va a determinar? ¿Acaso los peritos adscritos a la Procuraduría General del Estado, que destacan por su incompetencia, al menos los de Ciudad Juárez? ¿Será un juez civil Soy responsable absolutamente de todo lo que digo a título personal, por si alguien se siente lastimado. ¿Será un juez civil de lo familiar o penal? Y ya que se habla de cosas que es sinónimo de objeto o artículo, cabe preguntarnos, ¿tendrá competencia la Secretaría de Comercio para fijar este precio cuando no fija ni controla los que conforme a la ley les corresponde? A su vez, la fracción segunda del artículo que comentamos establece el resarcimiento del daño material y moral causado a la víctima o a su familia. El primero comprende también el perjuicio ocasionado. Es importante observar cómo la única ley que sanciona la violación insiste en ver y tratar a la mujer como cosa. En efecto, al establecer que la víctima de la violación tiene derecho al resarcimiento del daño material, y materia es toda entidad física con una determinada forma, medida, volumen, que ocupa un lugar en el espacio y que podemos apreciar por los sentidos, nos damos cuenta que materia es la hoja que estoy leyendo, el micrófono ante el cual estoy hablando y todos y cada uno de los aquí presentes. Por lo que insisto en preguntarme y en preguntarles, ¿qué precio tiene el ser humano? Y siendo más concreta, ¿qué precio tiene la mujer? ¿Cómo nos cotizamos? ¿Habrá en el presente o en el futuro un mercado de mujeres como artículo vendible similar al que existió en el pasado? Y habrá que reconocer que existe todavía mercado de mujeres en algunos lugares de Oriente, quizá en Occidente. Cabe también preguntarnos en qué nivel, categoría o ámbito queda colocada la moral. ¿Es posible tasar o fijar un valor o un precio a la moral? ¿Es la moral un artículo que está dentro o fuera del comercio?
En relación a este comentario y preguntas que nos formulamos, ustedes vinieron a escuchar, se supone que una ponencia, no un concurso de preguntas y respuestas. Mil perdones. Cabe recordar lo que establece el artículo 17-19, que establece que la cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza. Esto lo dice la ley civil. Debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. Analizando tal precepto legal, nosotras las mujeres existimos en la naturaleza. Aquí estamos, tenemos forma, volumen, estamos en el espacio, somos apreciables por los sentidos, somos determinadas en relación a nuestra especie, y aun cuando nuestra Constitución prohíbe la esclavitud en su artículo 2 y en su artículo 5, tercer párrafo, prohíbe que alguien pueda ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo cuando se aplique como pena o sanción de autoridad judicial, y en su párrafo 5 prohíbe la celebración de contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo o la pérdida de la libertad por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Y en su artículo 17 establece que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Resultando el artículo más importante para nosotros, el 4, que establece nuestra igualdad ante la ley con el varón, mas como diríamos los abogados, interpretando esta disposición en sentido contrario, no nos está garantizado la igualdad social, la igualdad en nuestras relaciones con la comunidad, en lo que tienen de estrictamente humano. Lo anterior es la realidad legal, es la verdad legal, que se aplica en los tribunales, mas no es la verdad real. No es la verdad que vivimos las mujeres cotidianamente, en la vida diaria, en las que, aún las que ejercemos una profesión calificada y liberal como es la abogacía, sufrimos algún tipo de marginación. Conclusión. Urge la creación de tribunales que conozcan exclusivamente de los atentados al pudor, estupro, violación, rapto, incesto, adulterio, e invoco la misma razón legal en que se fundamentó la creación de juzgados de lo familiar. Si los hechos familiares rebasaron el derecho a grado tal que surgió como rama especial de derecho familiar en los juzgados de lo familiar, y los hechos delictuosos que afectan a la mujer y al niño, calificados erróneamente como sexuales, rebasan el derecho vigente, ¿por qué no se crean juzgados que conozcan exclusivamente ese tipo de delitos? Juzgados integrados por las mejores profesionales en las tareas, que tengan vinculación directa con los hechos, derechos y personas que tipifican tales delitos. Juzgados en los que se aplique una nueva legislación acorde con una realidad actual y sobre todo con absoluto respeto a la dignidad humana, a la persona misma y no exclusivamente a su sexo, que es tan solo una de sus características. No lo confundamos con el todo. Gracias. Antes de concluir, licenciado Rivera Ochoa, lo quiero comprometer en función de su cargo y abusando de la amistad, pero la razón de la existencia de la subprocuraduría, de la cual usted es titular, es supervisar que la procuración de la justicia, donde de una o de otra manera nos vemos involucradas las mujeres, sea conforme a la ley, aun cuando ésta tenga lagunas y deficiencias. Mucho se ha dicho en la tarea de depuración que no habrá detenciones sin orden de aprehensión. Me informaron a mediodía que en mi casa me esperaba una patrulla o una radiopatrulla. Por problemas X no hay ninguna orden de aprehensión en mi contra. Si hubiera una orden de aprehensión, sería la Policía Judicial del Estado. Hemos atendido en el Centro de Derecho de la Mujer muchísimos casos y hay quejas concretas contra médicos legistas. En su oportunidad le haremos llegar esto a usted y al señor procurador. Gracias por su compañía, por su asistencia, por su apoyo y por su colaboración presente y futura. Lo podrán hacer con toda libertad. Lo único que les pedimos es que su intervención sea breve. Tenemos que terminar minutos antes de las 8 de hembra a varón.
vista físico para practicar, para la realización de la cópula. Situación muy distinta se daría cuando se coloca en su participación, en coparticipación en el caso de una violación tumultuaria, que hablábamos hace un momento de la imposición de las penalidades. Y específicamente en el segundo párrafo del artículo 249 del Código de Defensa Social, a los demás partícipes, dice, se les aplicarán las reglas contenidas en el artículo 8º de este código. En este caso sí podría ser copartícipe la mujer, pero de ninguna forma pudiera existir la violación de hembra a varón en los términos que acabamos de decir, únicamente su responsabilidad como copartícipe. Dice, ¿por qué motivo cree usted que no debe de aumentarse la condena a los violadores? No hablamos de que no se aumentara la condena a los violadores en los máximos que se establece por la ley. Exclusivamente mencionábamos que de conformidad con la experiencia que teníamos y haciendo un cúmulo de observaciones respecto de los casos que nos ha tocado analizar, no se debería de aumentar el máximo, pero sí el mínimo consideramos que es adecuado, porque si ustedes estuvieron poniendo atención, en la violación tumultuaria se señalan penalidades hasta de 20 años. Si es conveniente que en este caso se fueran más de los 8 años, que es el término mínimo, pero no de los 20. Esta pregunta tiene relación con otra cuestión que se plantea aquí. Me parece que esto debe ser de una mujer por la letra, pero no sé. Dice, me parece poca la sentencia, poca la pena, y la multa explicamos que no se ha modificado, pero definitivamente son ridículas, inadecuadas. ¿Será por economía de mantenerlos en las cárceles? ¿No sería más conveniente aplicarles la ley fuga? O la castración o alguna cosa así, ¿verdad? No me parece que debamos dejar de lado esta posible solución que plantea esta persona. Dice, será por economía de mantenerlo en las cárceles. Si alguno de ustedes se ve en la situación de un juez, y puesto que el derecho penal es la rama, considero yo, la rama más humana, se ve en la posición de aplicar una pena, ya lo tiene que hacer con una relativa frialdad y además con un rasgo que no se debe de perder, que es el de humanidad. No vamos a ponernos en el plan de hermanas de la caridad para tratar de pensar en castigos posteriores, en castigos divinos, en remordimientos de conciencia como jueces, porque eso definitivamente debe quedar de lado, dado que poseemos una preparación de carácter técnico igual a la de los varones. Tuvimos oportunidad de participar en una escuela de derecho, nunca se nos bloqueó, al menos en el caso personal, por nuestra condición de mujer. Vengo de una familia de mujeres en la cual nunca me sentí menospreciada, sino al contrario, estimulada. Lo dije en alguna entrevista por parte de mis compañeros, pues nunca he recibido algún comentario que me haga sentir segregada, ni mucho menos, pero eso es una cuestión de carácter personal. Cuando hablan de economía, de mantenerlos en las cárceles, les digo, hay que pensar no solamente en el sujeto que se va a condenar y aplicarle todo el rigor de la ley, aunque podemos hacerlo, dado que una sentencia, que es el punto culminante de un proceso, es además el resultado de un estudio. Por eso se hizo un proceso para observar condiciones de comisión del delito,
situación psicológica, socioeconómica, cultural del sujeto a sentenciar. No se dan las penas como tarifas, no se señalan para X, Z con tanto edad, nada. Precisamente por eso hay un arbitrio judicial, precisamente por eso hay un límite mínimo y un máximo. Lo que consideramos que se debieran aumentar son los mínimos, pero nada ganaríamos con esto. ¿Qué tendría de ejemplar? Poner 40 años, que es el término máximo que se acepta por la Constitución, o llegaríamos también al absurdo de, con todo respeto, pero es mi criterio, de imponer penalidades como en los Estados Unidos de 200 a 300 años. ¿Que no sería más conveniente adoptar una postura de concientización? ¿Que no sería conveniente adoptar una postura de crítica severa, de autoanálisis de nosotros mismos, de una formación adecuada de la familia? ¿Que no sería más conveniente, y no nos alarmemos, plantearle a la Secretaría de Educación Pública que controlara los medios de difusión, que no se atiborrara información y se deformara la mente de los niños, que no se enfermara la mente de los adultos con cuestiones pornográficas? ¿Que no sería todavía mejor atajar o tratar de bloquear un estado de cosas en sus inicios, o adoptar una postura como se menciona en los adagios populares, después de ahogado el niño, tapar el pozo? ¿Ya qué se hace? Debemos de tomar posturas definitivamente preventivas antes que llegara esto. Sí, efectivamente causan una conmoción tremenda, pero habría que analizar, les repito, con frialdad relativa, ¿verdad?, sin apasionamientos, porque es precisamente, creo yo, que la virtud o la cualidad apreciable en un juez, la posibilidad de guardar un equilibrio, la posibilidad de juzgar como ser humano a otro ser humano. No vamos a llegar al absurdo de pretender crear computadoras para que con esa serenidad se le meta una tarjeta, se le programe y nos resuelva. Se afecta, señores, no solamente a un sujeto, se afecta a una familia, se afecta a una comunidad. No es solo lo que va a costar por mantenerlo en las cárceles. Los psicólogos lo han dicho, también se va a afectar a ese sujeto, y se habla de la posibilidad de readaptarlo. ¿Y cómo lo vamos a readaptar? ¿O todos nos vamos a convertir en verdugos? Claro, en estas cuestiones respecto de la función judicial y específicamente en el ramo penal, se le han planteado serios cuestionamientos a las mujeres. En alguna ocasión, y al día de ayer lo manifestábamos, se nos criticó de emitir, o de la posibilidad de emitir, y así lo mencionaron, lo repito ahora, criterios uterinos, como si las mujeres pensáramos con el útero.